del Señor. Para eso me gustaría que oremos juntos. No sé si me acompaña una oración muy breve, la que podamos conectarnos con el Señor para que la palabra haga vida en nosotros. Amén. Le invito a que cierre sus ojos en reverencia a nuestro Dios y podamos orar antes de la palabra del Señor. Dios, te amamos y te bendecimos este día. Te damos gracias por estos varones, estos guerreros, Señor, que tú has brindado a la iglesia de Chiguayante, Señor. Bendice su vida, bendice la vida de cada varón, de cada hombre que está aquí, Señor, presente, de aquellos que no se han podido conectar. También, Señor, bendice su vida, bendice a sus familias, Padre Santo, que puedan ellos ser un canal de bendición para sus hijos, para sus esposas, para sus parejas, para sus sobrinos o nietos y toda la familia que rodea a esta iglesia de Chiguayante. Padre Santo, las palabras que vamos a hablar el día de hoy, tú las has puesto en mi corazón y queremos escuchar tu voz, saber de ti y que tú traigas, Señor, un fresco, esto es de Dios, esta palabra es para ti, una palabra que nos bendiga, que nos aliente, que nos enseñe algo nuevo y que nos traiga, Señor, la voz del pastor de los corderos, del pastor de las ovejas, que es Jesucristo. Te bendecimos, Señor, por esta santa oportunidad, por esta oportunidad hermosa en tu nombre. Bendecimos tu nombre. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Bueno, en este tiempo donde estamos atravesando una pandemia, ¿verdad? Todos estamos en nuestras casas, estamos complicados, y yo estoy seguro que más de uno de nosotros, si no nosotros mismos, tenemos un hermano, una hermana que debe estar muy afligido o que tiene algún problema, debe estar triste o cansado, desanimado. La Biblia habla mucho del desánimo, ¿verdad? Entonces yo quisiera que hoy nos busquemos la forma de motivar a los hermanos. Yo quisiera hablar sobre eso el día de hoy, de cómo podríamos motivarnos nosotros mismos y cómo poder motivar a otras personas o a otros hermanos. Entonces me gustaría que abran su Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 4, los versículos son el 36 y el 37. Y hoy quiero hablarles de un hombre muy particular que se llama José. Así como mi pastor se llama José. Y los discípulos le pusieron Bernabé. Ese es su apodo. Hechos 4, versículos 36 y 37. Amén. Yo la tengo en la NBI y le voy a pedir a mi pastor Luis. ¿O no la leo yo? ¿O no, pastor? La leo yo. La voy a leer yo para no interrumpir mucho porque hay que desbloquear el micrófono y todo eso. Ya, vamos a leer en el nombre de Jesús. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaron Bernabé, que significa consolador. Vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Amén. José era un hombre de Dios que creía en Jesús y que estaba detrás de los discípulos. Dice que llegó con su herencia o vendió unos terrenos que tenía y todo el dinero que él tenía lo puso a los pies de los discípulos para ayudar a los discípulos, obviamente, en evangelizar o en el evangelio. La palabra consolación no se ocupa mucho hoy en día, pero tiene un sinónimo que es motivación, ¿cierto? Y en el griego, consolación o consolador es parakletos. Es la misma palabra que se ocupa para identificar al Espíritu Santo. O sea, Bernabé estaba cumpliendo entre los hombres una de las funciones que hace el Espíritu Santo en todos los hijos de Dios, que es consolarnos, animarnos, motivarnos para hacer la obra del Señor, para vivir, para tener energías nuevas. Y todos necesitamos, en algún momento, necesitamos ser animados. Todos necesitamos alegrarnos o tener a alguien que nos ayude y nos motive. Inclusive los conferencistas o estos que hacen charlas motivacionales siempre dicen, uno no puede lograr todo solo. Es muy difícil que alguien logre los cometidos haciéndolas solito. Muchos o varios solos han logrado el éxito, pero muchos de nosotros necesitamos
el empujón. Un papá, por ejemplo, que compró un pasaje para que el hijo estudie en la capital, o un préstamo en el banco que ayude al emprendimiento del negocio, o una profesión que estudia. Todo eso son motivadores, son empujones que todos necesitamos para lograr algún objetivo, para cumplir nuestras metas. Y hay que rodearse también de gente que lo motiven a uno, que lo alienten, que lo tiren para arriba, como decimos. Es difícil, pero a veces los pastores especialmente se tienen que rodear de gente muy positiva y también de gente que no lo es tanto. No sé si le ha pasado que a veces tiene gente que lo tira para arriba y también hay otras que lo critican y lo tratan de hundir. Es parte de la vida y especialmente nuestros pastores tienen que rodearse de todo ese tipo de gente. Pero miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5, los versículos 14 y 15, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Yo me voy a detener en esta parte que es: alentéis a los de poco ánimo. Ustedes, que son hombres de Dios, fortalecidos, ¿verdad?, deben buscar alentar al de poco ánimo. Si quieres ser un motivador como Bernabé, tienen que alentar al de poco ánimo. ¿Qué significa alentar al de poco ánimo? ¿O qué significa el de poco ánimo? Es el que tiene el alma pequeñita, aquel que cree que su alma no es merecedora de la gracia, aquel que se siente muy poca cosa. Yo siempre hablo de ellos porque yo en un momento me sentí así, sentí que no era digno, que no tenía lo suficiente para pagar o para pagar el sacrificio de Jesús. Sentía que era muy poca cosa, y porque tenía el alma pequeñita. Y hay muchos que tienen el alma pequeña, y para eso no hay edad, hay jóvenes, hay señoras, mujeres y varones que se sienten de alma muy pequeña, que sienten que no son lo suficiente agradables para Dios. Y a eso nosotros tenemos que levantarle el ánimo. Para ser un motivador tiene que buscar levantarle el ánimo a aquellos que creen que tienen el alma pequeñita o que no son dignas. Es un mandamiento de Dios levantar el ánimo del caído. Es un mandamiento de Dios. No es algo, a ver si ustedes desean. No es un, ¿qué les parece, hermano Esteban? ¿Usted levantaría? No, es un mandamiento de Dios. Levantar a aquellos que tienen el ánimo caído o que tienen el alma pequeñita. Usted sabe que la Biblia le nombra a Dios como el Dios de la consolación o de la motivación. En 2 Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. No solamente es un mandato, Dios es el Padre de la motivación y de la consolación. Cuando usted piensa de que Dios es el Dios de la consolación, entonces, ¿qué es el diablo? El diablo es el ministro del desánimo, de la frustración, del desconsuelo. Y cuando usted ve a un hermano que está desanimado, desconsolado, y no lo apoya, le está abriendo una puerta gigante a otros pecados. Le está abriendo un acceso muy grande para que ese hermano desanimado deje entrar en su vida otros pecados, otros males que dañan su vida. Por eso, de alguna manera, nosotros debemos motivar a nuestra gente de la iglesia. En la iglesia o en la casa de los familiares o a los vecinos o a donde vayamos, debemos ser agentes de la motivación, porque en nosotros vive Cristo. Entonces yo un día escuché una frase: tengo amor, tengo alimentos y encima de todo y a pesar de mí tengo a Jesucristo. O sea, debo estar más feliz que el resto de personas que no tienen Jesús. Debo ser una explosión de felicidad y de alegría para todo aquel que se junta conmigo. Y yo creo que usted y yo debemos motivar a otros. Debemos motivar a otros. Yo practico mucho la motivación, siempre veo el lado positivo de las cosas, aunque no se trata de mí. Quisiera que ustedes pongan esta pasión o estas ganas por motivar a otros. José nos cuenta el hecho del versículo que leímos, o Bernabé era un levita natural de Chipre que vendió todo y le entregó a los pies de los discípulos. Él tenía terreno, ¿verdad? Una heredad, no sé si la heredó específicamente, pero tenía tierras y una de esas tierras él la vendió. Quizás usted me dice, hermano Miguel, yo no soy rico,
no tengo tierras para vender y dárselas a mi iglesia. No tengo tales propiedades para hacer tales cosas. Entonces, y es fácil decir esto, pero este mensaje, aunque usted no tenga tierra, sí es para usted. Sí es para usted. Este mensaje es para todo aquel que pueda ofrecer algo, porque usted tiene sus manos, tiene su tiempo, tiene sabiduría, tiene amor que puede entregar, tiene un consejo. Yo sé que el hermano Luis Ramos, que me está oyendo, tiene siempre un consejo en su boca, porque yo lo conozco, y lo poco que conozco, sé que él siempre recibe a la gente con amor, con cariño. Y nosotros debemos hablar a los demás, amar a los demás, aconsejarle, entregarle, si no tenemos dinero, nuestro tiempo, nuestros oídos para escuchar sus problemas. Usted quizás me puede decir también, hermano Miguel, yo sabe que le he dado muchos consejos a tal persona y nunca me escucha. O mis consejos no son valorados. Y suele pasar, yo también pensaba lo mismo. Y una vez a un hermano de mi iglesia se compró un teclado y yo le di, no sé, tres tips para encontrar las triadas, para encontrar algunos acordes del instrumento musical. Y se lo di de muy buena onda, muy buena forma y sin pedir nada, obviamente. Y después de unos meses, él me escribió y me dijo, gracias a ti, porque tocó una canción, me dice, gracias a ti logré encontrar unas canciones, aprender mucho, gracias a tu apoyo, que tú creías en mí y todo eso. Y yo no daba por, como decirle, yo no sopesaba lo que estaba haciendo en ese momento, pero ese hermano se animó a tocar un instrumento, a sacar provecho de su tiempo libre. Y a veces nosotros no pensamos que nuestras palabras se las lleva el viento, pero siempre hay alguien que recibe los consejos que da un hijo de Dios. Siempre hay alguien que recibe una motivación que un hijo de Dios puede expresar con sus palabras. Así que no dude en motivar a otros, en aconsejar a otros. Y además, porque Dios espera que nosotros llevemos frutos. ¿Verdad? Dice el Salmo que serás como árbol plantado junto a aguas, ¿verdad? Que lleva fruto en todo tiempo y su hoja no cae. O sea, nosotros debemos llevar frutos. Debemos llevar los frutos de nuestra motivación. Motivar a otros ayuda a que en un momento podamos sembrar personas para Cristo. Si usted, esto es como un mensaje muy importante que hizo, ¿cómo se dice? Caló mucho en mi corazón, que las debo grabado. Si yo tengo los granos para el cultivo y los guardo en mi casa, no voy a lograr nada. Los granos que se cosechan son los que se siembran, ¿verdad? Yo puedo tener mucha fe, muchas ganas, mucha palabra, como se dice, no sé, puedo tener mucha sabiduría, pero si no las siembro, si no las cosecho, si no las siembro, perdón, si no las entrego, en muy poco voy a cosechar, ¿verdad? No las puedo guardar, sino que las tengo que sembrar para poder después cosechar. Y por eso tiene que eh, motivar a otras personas. Motiven a otras personas, den una palabra de aliento siempre. Miren, por ejemplo, lo que pasó con los discípulos en el capítulo de Hechos 3, el versículo 6, cuando Pedro y Juan van al templo de Salomón y se encuentran a un paralítico en el templo de la Hermosa, no sé, o en la puerta de la Hermosa del templo de Salomón, no sé si se acuerda de ese pasaje. Él les pide una limosna, extiende las manos y Pedro le dice, mírame, ¿verdad? Mírame, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y en ese momento, en el nombre de Jesús, levántate, y ese paralítico se levantó y comenzó a andar. No sé si se acuerda de ese pasaje bíblico. Es increíble cómo Pedro logra ese milagro en el nombre de Jesús. Pedro no le dio dinero. Pedro no le dio un collar, un reloj. No le regaló su celular. No, Pedro lo levantó con fe en que Cristo lo podía sanar. Ahora, lo importante o la pregunta que les quiero hacer es, Dios no le va a pedir nunca a ninguno que dé algo que no tiene. Dios va a pedir cosas que nosotros tenemos o que podemos dar. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a dar lo que tiene? ¿Usted está dispuesto a motivar a otros con lo que tiene? Eso es lo que me llega
o me lleva a preguntar cuando veo que si Pedro no tenía oro ni plata, pero Dios lo que tenía, su fe, tenía ese poder de Dios. Entonces, tenemos que pensar y calcular antes de construir un edificio, cuánto nos va a costar, ¿verdad? Y tenemos que estar dispuestos a entregar, no las cosas que no tenemos, sino de lo que tenemos, es tenerlas disponibles para que el Señor las use. En Hechos, el capítulo 9, versículos 26 y 27, dice, cuando llegó a Jerusalén, está hablando de Bernabé, está hablando, perdón, de Saulo, ¿verdad? Que ahora se convirtió a Pablo. En unos versículos anteriores dice que Pablo estaba predicando el Evangelio y los fariseos querían matarlo. En el capítulo de Hechos, estoy leyendo Hechos 9. Los fariseos lo querían matar y otros amigos de Pablo, cristianos, lo bajaron por una ventana en una cuerda. ¿Se acuerda? El versículo 26 y 27 dicen, cuando llegó a Jerusalén Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. Entonces Bernabé, de nuevo Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, Pablo no solamente lo motiva, o mejor dicho, Bernabé no solamente es un motivador. Nosotros no solamente debemos motivar, sino que tenemos que brindar amistad. Tenemos que hacer amigos de esas personas que necesitan a Cristo. Porque Bernabé ayudó a Pablo llevándolo a los apóstoles, lo presentó. Pablo era enemigo de los cristianos, los mataba, ¿verdad? Mataba a todos los cristianos. Y Bernabé dijo, no, ahora ya no es un enemigo, ahora es amigo de Cristo. Porque Pablo estaba en el aire, no sabía seguir con los cristianos porque los cristianos le tenían miedo y los fariseos los querían matar, ahora que se convirtió a Jesús. Entonces Bernabé hizo ese trabajo de amistad, de reunir a Pablo con los discípulos. Y Pablo entendió muy bien lo que significa ser bienvenido. En Romanos 15, 5 y 7, Pablo dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Jesucristo, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Aleluya. Recibamos a esas personas con amistad, esas personas nuevas, por ejemplo, que llegan a nuestra iglesia con amistad, con amor, para que sepan lo que es ser bien recibido, como Bernabé lo hizo como Pablo, ¿verdad? En vez, si queremos imitar a alguien como un buen miembro de nuestra iglesia, debemos imitar a Bernabé. En Hechos 11, en los versículos 20 y 24 dicen, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de esas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron ¿a quién? A Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque Bernabé era bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Un buen Bernabé es un hombre bueno, es un hombre, un varón bueno, lleno del Espíritu del Señor, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Por ejemplo, si el pastor Luis, ¿verdad? El pastor Luis abre una obra en Tierras Blancas. Esto es un ejemplo. Y dice, voy a enviar a algún hermano que me ayude, ¿verdad? A llevar, a ser encargado de la obra de Dios allá en Tierras Blancas. Estoy seguro que llevará a un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y que tenga fe, ¿verdad? Son cualidades que no pueden faltar en un motivador, en un siervo, en una persona que quiere servir al Señor, una persona que quiere agradar a Dios y que quiere ser útil.
Y dice la Biblia que cuando llegó Bernabé a Antioquía, vio la gracia de Dios. Yo leía estos pasajes y decía, ¿cómo alguien puede ver la gracia de Dios? ¿De qué color es? ¿De qué tamaño es la gracia de Dios? ¿Cómo identifico la gracia de Dios? Me puse cabezón, como dicen, porque no entendía cómo alguien puede ver la gracia de Dios. Y obviamente, no es que tenga un tamaño, no es que tenga una proporción física, sino que uno ve la gracia de Dios cuando ve una persona transformada, cuando una persona que hacía lo malo da vuelta a su vida y ahora es una persona alegre. Cuando la gente es tocada por el Señor y se quiebra por una palabra, por un mensaje. Esa es la gracia de Dios. ¿Verdad? Si usted va a la iglesia de Chihuayante, va a encontrar hermanos llenos de la gracia de Dios. En la iglesia de Ovalle está llena de la gracia de Dios porque el Señor está trabajando ahí, porque el Señor no para de obrar en esas iglesias. El Señor no está solamente ahí en el sur o solamente en el norte, Él está donde 2 o 3 convoquen su nombre. Y allí está la gracia de Dios. No la puedo ver, pero puedo sentir cómo transforma vidas, cómo cambia personas, cómo ayuda a ministerios, cómo salva vidas de gente que estaba a punto de morir, gente que quería suicidarse y ahora son sanados por Dios y ahora son alegres, evangelizan, predican, motivan a otros, como Bernabé, que Bernabé era motivador, porque Bernabé era aquel que estaba llamado a ser consolador, ¿verdad? Dice que se llamaba José y los apóstoles le pusieron Bernabé. Muchos de nuestros apodos, nuestros apodos dicen mucho de nosotros, ¿verdad? Todos le ponemos apodo a las personas, al que es más morenito le decimos negrito, o nego, no sé si se dice aquí, ¿verdad? Nego, Nari, ñaña, todos tienen un apodo, ¿verdad? El hermano Carlos debe tener el suyo, que por el respeto y amor lo voy a dejar allí en silencio. Muchos de nosotros tenemos nuestro apodo y dice algo de nosotros. Y nos señala de alguna forma, nos identifica de alguna forma. Pero el motivador o la persona que quiere motivar también debe ser una persona que tenga un ministerio abierto, que tenga un ministerio que ayude a acoger a las personas y no a disgregarlas. Un ministerio que, por ejemplo, aquí hay muchos líderes de la iglesia, líderes de varones, está la pastora, ¿verdad? Están nuestros pastores de Adelo Valle, y son líderes. Y nosotros tenemos que tener, o los líderes deben tener ministerios que acojan a las personas más que disgregarlas, más que separarlas. Porque muchos dicen, he cometido un error, entonces lo vamos a sacar de aquí, lo vamos a poner en disciplina más allá, y lo vamos a dejar apartado de los santos, ¿verdad? Porque puede corromper a los más santos. En cambio, el ministerio que acoge, como lo hacía Bernabé, es un ministerio que motiva a los demás, motiva a las personas. No sé si me estoy dando a entender, porque si usted toma a un hermano que está en pecado y usted lo separa y dice, ¿sabe qué? Usted no puede estar aquí porque usted está pecando, váyase y siéntese al rincón mirando la muralla, castigado hasta que deje de pecar. Yo lo estoy separando, lo estoy desmotivando. Pero si yo lo motivo al arrepentimiento, estoy dándole una nueva oportunidad. Por eso es tan importante el ministerio que algunos de ustedes está llevando, porque el ministerio está ordenado por el Señor. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay una historia que yo leí en un libro de un pastor que se apellida Barriger, de una iglesia que se llama Casa de Dios en Perú, y él cuenta lo siguiente, le dice, Pastor Barriger, él tiene muchos líderes, tiene muchos ministerios y voluntarios en su iglesia, y él le dice, Pastor Barriger, usted tiene líderes que están a cargo de muchas personas. Entre sus líderes tienen 30, 40 personas cada líder, y son muchos. ¿Qué le pasaría si 2 de sus líderes se juntan y se llevan a esas personas de su iglesia? Y quiero que preste mucha atención porque puede pasar en estas iglesias, o quizás ha pasado en alguna oportunidad, que el hermano tal se llevó a la familia o se fue con alguien. Entonces el pastor Barrier dijo,
Bueno, si se van 2 líderes con 30, 40 miembros de mi iglesia para abrir otra iglesia, ¿qué le respondería yo? Dice Barriger. Yo le diría, ¿cuántas sillas necesita? Cuando leí eso, mi cabeza hizo explosión, porque él no cerró la posibilidad. Él no estuvo triste o miedoso o temeroso de que se vayan ahí los hermanos. Al contrario, dijo, si ellos abren otra iglesia, yo voy a abrirle las puertas. Yo voy a ayudarles para que se abra la obra del Señor, para que haya otra puerta del cielo, para que haya otra entrada al paraíso, para que haya otra conexión con el Señor. Abrir otra iglesia es abrir las puertas del cielo. Entonces, un motivador tiene que tener un ministerio abierto, un ministerio que acoja a las personas, que las capacite, las ilustre y que las deje crecer en la vida de la iglesia, en la vida con Cristo. Y por último, un motivador creo yo que debe aceptar a todos por igual, a todos sin discriminar su color de piel, su tamaño, su educación, sin discriminar no sé, el tamaño de su billetera, ¿verdad? Porque a veces puede pasar. Y yo quiero que en esta oportunidad, que gracias a Dios estamos lejos, estamos separados, pero al mismo tiempo estamos muy cerquita, porque yo puedo verle la cara a mi hermano Luis, la cara a mi hermano Carlos, le puedo ver la cara a la pastora, yo sé que ella está ahí mirando. Y aunque estamos lejos, les puedo ver. ¿Y sabe qué? Yo le invito a que vea a su hermano, a que vea cómo es la cara del hermano que está al lado, porque él puede ser un futuro líder, puede ser una persona que influencia a otros. Él puede ser, ahora puede que haya tomado la decisión de decir, Señor, lo poco que tengo se lo voy a entregar a otros. Lo poco que tú me has dado voy a compartirlo con aquel que necesita, con aquel que tiene poco ánimo, con aquel que está débil en la fe, con aquel que está con el alma pequeñita, con aquel que se siente rechazado. Porque el que está ahí, el hermano Esteban, el hermano Simón, puede ser el próximo líder, puede ser el próximo usado por el Señor. Entonces, un buen motivador, una buena persona que quiera animar a los demás, tiene que aceptar que el que está al lado puede ser tan usado por Dios como uno, o quizás más, o quizás puede ser más usado de lo que yo soy. Y sin envidia, sino que con amor, debo aceptar como es. No importa si tuvo problemas en el pasado, no importa si no es de todos los santos, ¿verdad? Porque la iglesia no es para los santos, la iglesia es para la gente enferma, para la gente que está rota, la gente que está quebrantada, aquellos que tienen problemas. La iglesia es para ellos. Y si usted no puede juntarse con el hermano que está mal, que está decaído, porque estamos en cuarentena, no podemos ir a todas partes. Si no lo puede hacer, llámelo por teléfono, mándelo un WhatsApp. No piense que esto es un mensaje para pasar el rato para rellenar o porque el hermano Miguel no tiene otra cosa que hacer. El Señor me mandó a decirle que les dijera que llame a ese hermano. Usted debe tener, estoy seguro que tiene un hermano, un vecino, un amigo, un familiar que está decaído, que está triste, que tiene desánimo. Quizás no es ni siquiera conocido suyo, pero tiene su teléfono, pero tiene su contacto. Hágale una llamada, anímelo, levántele la fe. No deje que esa alma pequeñita se pierda, porque puede atraer otros pecados, como dijimos al principio. Llámelo, insista que Jesús es el que habla por usted. Recuerde que donde esté, siembra esa semillita, Dios le va a dar la cosecha. No es para llenar nuestros templos tampoco. No es para que nuestro templo tenga 50, 100 hermanos. Es para que esa persona se vaya por el camino correcto. Porque cuando parta de aquí, se parta con el Señor. No es para mí tampoco, ni para mi iglesia. Es para Cristo. Si tiene algo que compartir para animar a otros, le invito en este momento que se anime a motivar a otras personas y le comparta de eso que Dios le dio, de ese poquito que Dios le pudo haber dado. Les invito a que oremos
para que Dios haga en nosotros esta palabra un nuevo mandamiento. No quiero inventar mandamientos, pero sí Dios dice que debemos alentar al caído, animar al caído, y es un mandamiento de Dios, no es mío, ¿verdad? No está inventado por mí, dice la Biblia que debemos animar a aquellos que están caídos. Y de ahora en adelante espero que el desafío toque su corazón y que se anime, y que si tiene un hijo rebelde, un hijo triste, alguien, como lo decíamos, podamos animarlo a que crea en Jesús y a que entienda de que el mejor camino es Cristo. Amén. Oramos juntos. Padre, gracias te damos, Señor, por este grupo hermoso que tú nos has dado, por estos guerreros, Señor, de la primera línea del Evangelio, Señor, por estas personas que se ponen toda la armadura de Dios, que están dispuestos, Señor, a traer contigo, Señor, esta cruz, a cargar, Padre Santo, para tu gloria, para tu honra. Señor, bendice la vida de cada persona que está conectada, de sus familias, que esta palabra, Señor, los motive a ser un instrumento, Señor, útil en beneficio de tu obra, Padre Santo, que puedas cargar, Señor, sus problemas, sus luchas, Señor, sus necesidades, y asimismo, Señor, hacerlos libres de todo mal, de todo peligro, y puedas tú darle, Señor, esa energía que tanto necesitamos para hablarle a otros, sacar esa vergüenza para compartir de Jesús, animarnos, Señor, para levantar al que está caído. Bendito Dios, que esta palabra no sea, Señor, una palabra más, sino que haga pie de nosotros, que se pueda marcar como un tatuaje, Señor, en nuestro cuerpo, que podamos llevarlo, Señor, dentro de nuestro corazón. Átalo a nuestro cuello, Señor, para que la llevamos como estandarte de ahora en adelante, y así podamos ayudar a otros, bendecir a otros, en el santo nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este mensaje, por esta palabra, y por aquellos, Señor, que reciben tus palabras, tus letras, con humildad, con paz, con tranquilidad. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Quiero ser muy patudo. Nunca lo hago, pero el hermano Carlos Concha dijo que tenía que cantar una canción con mi señora. Y aunque esté la ñaña, y aunque esté el Luis, porque sé que debe estar por ahí, vamos a cantarle igual. Si ustedes no lo permiten, nosotros queremos cantar al Señor, alabar al Señor con una canción de adoración para pensar en nuestro Señor, para conectarnos con Él, para no despegarnos y entender de que la conexión debe ser con Él, con Amén. Dios. ¿Amén? Permítame. ¿Trae la letra, princesa? No, ¿puedes girarte un poquito para acá? Sí. Ay, que estaba guardando el instrumento. Ahora sí. Formó Las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiendan a su voz, la creación le rinda adoración. Contemplados en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nada esconde.
su trono está, ven y vi a adorarle, contémplale, nadie es como él, ven y vi a sufrió los clavos sin dolor, quien llevó el mal del pecado. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con en su trono está, ven y vi a adorarle, contémplale, nadie es como él, ven y vi a Que Dios les bendiga.